Buenos días, mi nombre es Gustavo y yo les voy a explicar un poco más de lo que son las ecuaciones no lineales, específicamente esta que estamos utilizando el método de la secante. Por acá nos dan un ejercicio en función de x. Nos dice que f de x es igual al seno de x menos Euler elevado a la menos 2 por x. Esa es mi ecuación que me están dando. Después me tienen que dar siempre, o casi siempre, la mayoría de las veces, como en este caso, nos dan dos datos, que puede ser x sub 0 y x1, o puede ser x1 y x2, no tiene mayor relevancia. Me dicen que yo tengo que repetir el método hasta que el resultado de error sea menor a 1%. Las ecuaciones, la ecuación de secante se caracteriza por tener esta ecuación como tal. ¿Qué me dice esta ecuación? Que x2, o sea, el resultado, es igual a x1 menos x0 sobre función de x1 menos función de x sub 0, todo ese resultado más x sub 1. Bueno, también para sacar un f de x, las personas dirán que es fx1 o que es fx0 y de dónde se saca f de x, es la misma función, solo que se pone el valor que te dan, que sea x sub 0 o x sub 1, se sustituyen las x, que sería aquí, y el resultado que me dé lo voy a poner aquí. Y dirán, ¿qué es el error? Hasta el error que sea menos uno. Bueno, el error se saca, el error absoluto es x2, o el primer valor, el segundo valor que tú tengas, menos x sub 1, que es el primer valor que tú vas a obtener. Puede ser x sub 3 menos x sub 2, pero siempre tiene que ser el último con el penúltimo. Ok. Sustituyendo las ecuaciones tenemos que f de x es igual a seno de 0 menos Euler a la menos 2 por 0. Ese resultado nos da aquí. Lo volvemos a suplantar, pero en vez de poner 0, ponemos 0,5, que es el de x sub 1. Aquí ya lo ven reflejado en x sub 1. Seno de 0,5 menos Euler elevado a la 2 por 0,5 nos da esto. Ya teniendo la 2 f sub x y teniendo las dos x que nos están dando, podemos utilizar la ecuación, que es esta que está aquí, la sustituimos en esta que está acá. Sustituimos valores. X sub 1 que vale 0,5 menos x sub 0 que vale 0. F de x1 menos f de x sub 0 más x sub 1. Todo este resultado nos va a dar como x sub 1. Ya tenemos nuestro x1, que es el que vamos a suplantar en la ecuación del error. Nos vamos para acá ahora. A x1, para poder utilizar la fórmula otra vez para sacar x2, tenemos que sacarle f de que la vamos a sustituir por el resultado que nos dio x1. Esto nos da como resultado 0,411 menos 0,411. Ya que tenemos f de x1, f de x1, x1 y el valor más próximo, que es x1 que está aquí, que es 0,5, lo sustituimos todo en la fórmula como tal. Lo volvemos a poner en la fórmula como la fórmula anterior y nos da x sub 2. Ese x sub 2 hay que meterlo en la ecuación como tal que nos estaban dando, que era seno menos 108,64 menos Euler elevado a la menos 2 por menos 108,64. Ese resultado nos va a dar fx sub 2. Ya como tenemos x sub 2 y x sub 1, que la tenemos por acá, lo sustituimos en la fórmula de... O en realidad esta sería la segunda, nos da el error menos a 1. Restamos menos 108,64 menos 0,411. Eso nos da como resultado menos 109,51. Menos 109,51 podemos apreciar que claramente es mucho menor a 0,01. Como queríamos demostrar, el error absoluto que nos dio el ejercicio es menor a 1%. O sea que sí estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ya cuando cumplamos esto, terminamos de hacer el ejercicio y automáticamente ahí termina. Si todavía no nos hubiese dado, que hubiese sido mayor a 0,01, tuviéramos que seguir sacando x sub 3 y f de x3 y volver a probar a ver, y así sucesivamente hasta que nos diera inferior a 0,01. Muchas gracias, espero que le haya servido este video.